motivo cierto de la explosión, José Antonio, es la idea esa del exudado del trinito tolueno, de la, ¿cómo le llamamos? El algodón de dinamita. ¿Esa es la causa o no se ha establecido con una certeza absoluta la causa? Bueno, en la época en la que se produce la explosión, a los 3 días ya tenían indicios más que sobrados para saber qué es lo que había explotado. Lo que no sabían muy bien era por qué, pero sospechaban por qué también. Es decir, cuando se hizo la primera inspección ocular fue en la misma noche y en la primera mañana de la explosión, es decir, entre el 18 de agosto por la noche y el 19 por la mañana. Y entonces los primeros peritos que vinieron, que además fue Joaquín Cantero, que era artillero, coronel artillero de Torregorda, del polígono Costilla, él acompañó al juez civil, que fue el primer juez instructor por la parte civil, y entonces determinaron primero cuál es el punto donde se había originado la explosión. Cuando preguntan qué es lo que había ahí almacenado, ahí amontonado en ese socavón de 14 metros de largo, el jefe de la base contestó que ahí lo que había era solo y exclusivamente cargas de profundidad. No eran torpedos, no eran minas submarinas, sabían que eran cargas de profundidad. Ese es el tipo de explosivo. Perdón, ese es el tipo de unidad de carga explosiva. Luego dijeron que, bueno, calcularon que por calor no puede explotar, siempre y cuando sea trilita. Con lo cual ellos ya al tercer día empezaron a sospechar que se había explotado porque sí una carga de profundidad, es que había cargas de profundidad sin trilita y con otro tipo de explosivo, mucho más sensible que la trilita. No sabían exactamente qué tipo de explosivo, pero sabían perfectamente que trilita no era, porque la trilita no puede explotar solo por calor, ni siquiera a 80 grados de temperatura ambiente, ni a 100 grados de temperatura ambiente podrían explotar. Y yo tuve la suerte de encontrar en el año 2008 un documento de la Armada en Madrid, fechado el 21 de agosto, en el que se ordenaba a todos los buques de la Armada que desembarquen inmediatamente todas las cargas de profundidad que no contengan trilita o cuya carga explosiva se desconozca. Es decir, sabían que habían explotado las cargas y sabían que se habían explotado porque tenían un explosivo muy sensible que no era trilita. Con lo cual hay un reconocimiento primero de responsabilidad directa de la Armada, de que no hubo ningún agente externo, solo fue calor, descomposición de explosivos. Y ese documento del 21 de agosto nunca fue presentado ni consta en el sumario de la causa. Es decir, esa prueba fundamental, además de otra prueba fundamental de un técnico, un teniente coronel de armas navales del Estado Mayor de Madrid, que en el año 43, 4 años antes de la explosión, en julio del 43, había escrito un informe diciendo que aquello era muy peligroso, que podía explotar por cualquier tipo de circunstancia, incluida el accidente, incluido el sabotaje, y que si aquello explotaba provocaría una catástrofe de carácter nacional. Ninguno de esos dos documentos, que son pruebas periciales de primer orden, no fueron presentados al sumario, con lo cual parece que hubo un interés de que estas pruebas de cargo rotundas no estuvieran el día de diciembre del año 1950 en el que el juez de la causa dicta que no hay ningún tipo de responsabilidad y que no se sabe realmente cuál fue la causa. Yo leí alguna vez, no sé dónde, que era como si exudara por el calor y eso generaba una gota. Sí. Y una gota que era como nitroglicerina. Sí, sí. Y entonces, al caer la gota, se produce una primera explosión que no es grande, pero que sirve de detonante para que explote todo lo demás. Eso lo leí yo alguna vez, no sé. Sí, sí. Y además tú sabes bien del tema, porque en ese grandísimo documental, que es un trabajo yo diría que lo mejor que se va a hacer, no es lo mejor que se ha hecho en los últimos 20 años, lo mejor que se va a hacer seguramente en los próximos 20. Ese documental, El cielo se puso rojo, que lideraste tú de una forma sinceramente sensacional, fue el difunto José Petengui quien habló de las minas rusas. Las minas rusas son las que producían, o parece que producían, ese exudado. Es una sustancia líquida, como color de óxido,
no se sabía, no se distinguía bien qué tipo de sustancia era. Hay gente que decía que era nitroglicerina, que era la exudación de la mina submarina. Bueno, yo en mi investigación estuve muy en contacto con Miguel Ángel López Moreno, que ha sido durante toda su vida jefe del laboratorio de mixtos, él es químico y civil, y fue jefe del laboratorio de mixtos de Fadricas, de los polvorines de Fadricas, del que escribió un libro también sensacional y fantástico. Luego ha estado de jefe del laboratorio de pólvora de la base naval de Rota, con lo cual conoce perfectamente el comportamiento de los explosivos, por su experiencia y por su profesión de químico. Y él me dijo que eso era imposible. O sea, la descomposición de un explosivo lo que está demostrando es que ese explosivo está perdiendo eficacia, se está descomponiendo. Pero claro, que un explosivo como el picrato, el picrato amónico, creo que era el que llevaban las minas rusas, la descomposición de esa materia no produce una sustancia como la nitroglicerina, lleva otros componentes, otras mezclas y tal. No había nada de nitroglicerina ahí. Lo que sí creo yo, y esto es una teoría, una hipótesis, es que esas minas rusas fueron utilizadas por última vez en el fondeo de las costas de Bilbao, y una de ellas fue la que provocó el hundimiento del acorazado España, del que hace muy pocos meses se encontró el pecio. Esas minas les cortaron el cable sumergidor, el carretel, ¿no? Y entonces sacaron las minas y las sacaron sin sumergidores. Las minas venían de estar mucho tiempo metidas en el agua. Cuando esas minas se trasladan primero en el año 38 a la Carraca y luego se trasladan a Cádiz en el año 43, probablemente todavía tuvieran agua en su interior, porque una mina submarina, lo que es la boya, es totalmente hueca, salvo un cilindro que es el que porta la sustancia explosiva. Es decir, que dentro de esa boya hay un cilindro hermético en el que está el explosivo. En esa parte hueca, probablemente por algún cuerno percutor o por algunas ranuras, se colaría agua, y ese agua, con el calor, la evaporación, probablemente la presión interna hacía que exudara. Es agua de mar que claro, tiene un componente corrosivo también. Claro, además la mina era de hierro, con lo cual desde el interior ya salía esa sustancia de color rosáceo, de color de la misma descomposición. Lógicamente, con el calor hace que cualquier líquido, cualquier sustancia sólida se descomponga, y eso aumenta de volumen y además genera una presión interna, que fue la misma razón por la que exudaban las minas rusas, es la misma razón por la que estallaron las cargas de profundidad. Es decir, al descomponerse el explosivo de esa cápsula hermética, esa presión de gases que se va aliviando tiene que salir por alguna parte. Si guardamos, como yo siempre pongo como ejemplo, una botella llena de agua dentro de un congelador, llegará un momento en que al aumentar de volumen del líquido a sólido va a explotar, va a reventar esa botella, y eso fue lo que provocó la explosión de las cargas de profundidad y también la exudación de las minas rusas. ¿Y por qué había ahí tantas minas? Así que no sé si te lo he leído a ti, lo he escuchado, que parecía como que todo el Golfo de Cádiz estaba minado, y también por la falta a raíz de la guerra civil, España se queda prácticamente sin armada. Claro. Y entonces había ocurrido la Segunda Guerra Mundial y tal, y entonces es lo que creo que te lo he leído a ti o lo he escuchado en algún lado, que era como que se había limpiado, se había barrido el Golfo de Cádiz y se había traído aquí las minas. ¿Es así? Sí, bueno, yo lo investigué porque tuve la suerte de poder acceder a los archivos militares que ahora mismo están en San Fernando y en otros que hay en Alcalá de Henares, y bueno, encontré toda la información, toda, absolutamente toda. Es decir, sabemos perfectamente qué unidades explosivas había en Cádiz, qué cantidad de explosivos había en Cádiz, que en total fueron 300 toneladas de explosivos y cerca de 2.100 y pico entre minas submarinas y cargas de profundidad. Todo ese material se tuvo que traer a Cádiz inmediatamente, y además se trajo de todos los polvorines de España, del Ferrol, de Vigo, quizás de donde menos vinieron, si es que llegaron a venir, fue de Cartagena. Pero del norte vinieron muchas y se compraban directamente, se traían en buques y todo se desembarcaba en Cádiz. ¿Por qué el destino en Cádiz? Porque todo esto comienza a finales del año 1942. Es decir, España se había posicionado muy peligrosamente a favor de las potencias del eje, de Alemania y de Italia. Cuando Alemania e Italia, que son las que están en guerra y en combate, pierden el norte de África, el siguiente paso es la invasión de Europa. Y el gobierno de Franco empieza a temer de que al haberse
situado a ese lado de la valla, es decir, estar junto a las potencias del eje, presumía que la invasión podía ser por España. Y España no tenía buques de guerra, no podía hacer frente a una invasión aliada por mar. La única posibilidad de defender las costas de la península, y además las costas sur de la península, y en concreto el Golfo de Cádiz, era traer minas submarinas y generar un fondeo prácticamente desde Ayamonte hasta el estrecho de Gibraltar, para evitar que los buques pudieran acercarse a la costa y bombardear puertos o ciudades españolas. Entonces todo esto comienza en el año 42, es decir, cuando ya se va viendo que la cosa pinta mal en África. En noviembre del 42 se traen las primeras minas submarinas, y entre ellas las rusas. Las minas rusas vinieron de la Carraca, las Vickers Elia, las minas rusas vinieron todas de la Carraca, hasta 650 y tantas minas que vienen de San Fernando, hasta 2000 y pico vienen de Vigo, el Ferrol y el norte de España. Son minas holandesas, minas alemanas en su mayoría, todas esas son traídas a Cádiz en buques, y prácticamente hay una tensión tan grande que desde finales del año 42, noviembre del 42, hasta julio del 43, prácticamente viene todo el material en buque y se va todo depositando en la base de defensa submarina de Cádiz. Y fue ese temor a una invasión aliada la que trae esto. Realmente el proyecto de fondeo, que lo hizo Juan Cervera, creo que era entonces capitán de fragata, se necesitaban 16.000 minas submarinas, menos mal que no vinieron solamente 2.000 y pico. Pero el proyecto son 16.000 minas submarinas para hacer un fondeo en todas reglas. Y no se consiguió. No se pidieron cargas de profundidad. El informe de Cervera no solicita que a Cádiz se traigan cargas de profundidad por una sencilla razón. La carga de profundidad en Cádiz no servía absolutamente para nada. Las cargas de profundidad son un arma de ataque. Es decir, es para hundir submarinos. Y para hundir un submarino tienes que transportarla en un buque y el buque lanzar esa carga al mar para intentar hundir un submarino. Es un arma de ataque, no es un arma de defensa. Necesitas un buque para lanzarla, y España no tenía buques, y mucho menos un buque con la capacidad de lanzar ese tipo de cargas. ¿Por qué llegaron las cargas de profundidad a Cádiz? Pues ahí sí le doy la razón al difunto Petengui, que creo que acertó plenamente, y es que cuando los buques italianos que estaban en puertos españoles, utilizaban puertos españoles para darle cobertura en el Mediterráneo. Cuando los buques italianos se entregan a los aliados porque se quedan encerrados en los puertos españoles y probablemente en el puerto de Málaga, donde apuntaba Petengui, se entregan los buques, se entrega la tripulación, pero no se entrega el arma de guerra. Todo lo que tenían esos buques se deposita en puertos españoles y de ahí se traslada a Cádiz. Las cargas de profundidad vinieron prácticamente casi, diría, a desconocimiento del propio jefe de la base, que ni siquiera las esperaba. García de Lomas escribió era el jefe de la base en aquel momento, y escribió un documento diciendo que habían llegado 50 cargas de profundidad WD y que no sabía qué tenía que hacer con ellas, porque no las esperaba. Yo creo que fueron depósitos de armas de buques italianos, como perfectísimamente apuntó Petengui. Claro, eso aquí no se necesita para nada, claro. Y luego, mira, hay otra cosa que a mí me resulta bastante extraño, que es la cifra oficial de muertos. Sí. ¿Esa cifra es correcta? Porque claro, en aquella época parecía que el interés era oficial, ¿no? Sí. Era tapar lo antes posible. Claro, tú no puedes evitar que se cuente que aquí ha habido una explosión y que ha muerto gente y tal. Pero no quería el gobierno darle mucha importancia a esto. Entonces, así a primera vista parecen pocos, ¿no? 150 es la cifra oficial. Bueno, la cifra oficial se contabilizó en 152, pero nunca aportaron los nombres de los 152. Es decir, lo que hizo, que además salió en la revista Brisas y también salió en la revista Cádiz La Mártir. Es decir, no se publicó oficialmente, se publicó a través de elementos de propaganda del régimen. Y se publicaron listas incompletas de nombres y apellidos y una serie de fotografías que se habían hecho en el juzgado que correspondían a cadáveres sin identificar, pero sumando fotografías de cadáveres y sumando nombres, ellos dieron la cifra de 152. Pero curiosamente en esa cifra, en esa lista nominal, aparece incluso el nombre de un niño que no murió en la explosión, sino que había muerto, no sé si 4 o 5 días después,
atropellado por un carro en la calle Pasquín. Pero no sé por qué lo incluyeron también en la cifra oficial de muertos. Y además está la ficha de enterramiento y además hay informes oficiales del fallecimiento y además creo que está incluso en la prensa, en el diario de Cádiz, el fallecimiento del niño atropellado por el carrero en la calle Pasquín, ¿no? En el centro de la ciudad, y se incluye en la lista. O sea que la lista ya de entrada estaba mal. Yo los primeros datos que verifiqué fue el de este chico y me di cuenta de que ya ahí fallaba y que luego había fotografías que no se sabía muy bien a quién correspondían. No iba muy mal descaminado en lo que es en la contabilidad de cadáveres, ¿no? Pero no se hizo un trabajo profundo. Yo creo que más que ocultar, lo que intentaron es enterrarlos cuanto antes y olvidarnos del asunto, dar una cifra y... Fíjate, el otro día, porque hay otro asunto, otro de Cádiz, que a mí me ha llamado siempre la atención que no se le haya prestado, que no se le haya dado la importancia que tuvo, que fue el accidente de Ferrobús del Cuervo, del año 72. Sí. Y en el accidente de Ferrobús del Cuervo mueren 200 personas. 200 personas. Sí. En una cosa con una deflagración de estas características tan grandes, que además devasta todas las puertas de tierra, claro. No, tú ahora quizás me dirás, pero que seguramente en el centro histórico no muere nadie o muy poco, pero claro, muy poco. En Portierra queda devastado por completo. Sí. Resulta, no era como es ahora, obviamente, ¿no? Pero que me resulta una cifra exigua porque, claro, cuando uno ve las imágenes aéreas que hay, que se toman después de la explosión, claro, aquello fue enorme, ¿no? Entonces, a mí me resulta una cifra demasiado pequeña. Eso son manías mías, ¿no? Claro, como el hermetismo informativo hace que nada más que podamos ahora hacer elucubraciones, ¿no? Es posible que jamás se llegara a hacer nunca un listado exacto, sino que se iba enterrando la gente, claro, la gente, tú tenías cadáveres, se iban amontonando en el Camposanto y se trataba de enterrarlos lo antes posible, era verano, entraban en descomposición y me parece que en el documental se cuenta el del fotógrafo Sebastián Hernández, que estaba siempre fumando un puro mientras hacía las fotos. Él fueron a su casa, lo trincan, se lo llevan allí del juzgado para que haga las fotos. Y que él se ponía a fumar un puro, aunque él no fumaba, porque era insoportable el hedor. Así que creo que rápidamente se fue a enterrar a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, parece una cifra pequeña. Lo que pasa es que hay que hablar de dos cifras. Está la cifra de muertos, que podemos... lo que yo he investigado con nombres y apellidos, incluyendo 2 cadáveres que no sabemos a quién podrían corresponder, porque hay cadáveres que no tienen nombres de personas que lo hayan que hayan reclamado ese cadáver. Hemos llegado a 150, muy próximo a la fecha, a la cifra oficial, ¿no? Claro, teniendo en cuenta lo que eso significó para Cádiz en lo que es destrucción, parecen pocos fallecidos, pero sí hay que hablar de una cifra también muy importante, que hubo cerca de 10.000 heridos. 10.000 heridos en una situación como esta es mucho. 150 cadáveres en la explosión de Cádiz parecen poco, pero sin embargo, si en vez de si en lugar de una explosión hubiera habido un terremoto en Cádiz y hubieran muerto 150 personas, diríamos que es una catástrofe bestial. Porque claro, que mueran 150 personas en un terremoto, incluso en España o incluso en lugares como México ahora recientemente, ¿no? Nos parecería algo tremendo, ¿no? Una cifra, hablaríamos internacionalmente de una catástrofe dantesca, ¿no? Y sin embargo nos parece un poco la explosión, porque es que eso generó una sensación de destrucción masiva que 150 muertos parecen poco, ¿no? Pero es que estamos hablando de un efecto diferente a un terremoto o diferente a otro tipo de catástrofe, como puede ser un atentado, ¿no? Y es que al producirse una explosión en una zona no despoblada, pero sí no tan densamente poblada como el casco antiguo, pues provocó un número de muertos muy limitado. Además, las personas que mueren son por impacto de metralla, y hablamos de metralla, de todo tipo de metralla, de piedras, palos, hierros, tornillos, por sepultamientos, por hundimientos de edificios, que fue la otra. Sin embargo, hay personas que estaban muy cerca del polvorín, a pie, la onda expansiva les atravesó, y como muchos resultaron heridos, pero no murieron. La onda expansiva, si estás a una cierta distancia, te puede atravesar, producirte lesiones internas o incluso lesiones externas, como por ejemplo el tímpano o otro tipo de lesiones, pero no provoca el fallecimiento.
pero sí que hubo 1000 heridos graves y en total cerca de unos 10.000 heridos. No es tampoco una cifra pequeña. Lo que pasa es que también hay una cosa que también se ha dicho mucho, es el tema de, bueno, de que las murallas de las puertas de tierra salvaron al casco antiguo, y de eso no cabe duda. Es decir, cuando uno analiza la posición donde estaban los difuntos... Y además debían haber varios lienzos, no como ahora, claro, ¿no? Claro. La mayor parte de los glacis existían eso todavía. Eso es, Matt, tú lo sabes bien porque, claro, cuando lo miras desde un punto de vista de investigación, claro, hablamos de las puertas de tierra y todo el mundo piensa en la puerta de tierra, no en las puertas de tierra, ni en la puerta de tierra, ni en el frente de tierra. Las puertas de tierra, históricamente, ha sido un conjunto de murallas de las que han desaparecido la mayoría, y nos queda la puerta de tierra, que es el lienzo de muralla más trasero que tenía todo ese frontal, ¿no? Y no fue la muralla de la puerta de tierra la salvadora, porque además en 1945, 2 años antes de la explosión, ya se habían derribado 2 partes de la muralla para poder hacer ese arco que vemos ahora, ¿no? Con lo cual la muralla estaba derribada en gran parte. No pudo salvar a la ciudad porque hiciera de obstáculo a la onda expansiva. Realmente fue exactamente los glacis, que también son murallas de puertas de tierra. Los glacis, el sistema defensivo, y en concreto el de Bahía Blanca, porque el polvorín estaba muy pegado a ese glacis, a esa muralla, que tiene una muralla que puede tener más de 15 metros de altura, calculo yo. Y claro, en la época ya los ingenieros de la época decían las murallas salvadoras de Cádiz y tal. Sí, fueron las murallas salvadoras de Cádiz, pero es que sacrificó al resto. ¿Por qué? Porque una explosión libera la misma energía en todas direcciones que en una sola. Son 200.000 toneladas de explosivos. Esa energía se va a extender hacia cualquier dirección. Si se expande en todas direcciones, pues se libera más energía en todo el derredor, ¿no? Pero la muralla lo proyecta todo hacia San Severiano. Es decir, la misma energía que se podía haber disipado en todo su diámetro, en toda su circunferencia, se proyecta íntegramente hacia la barriada obrera de San Severiano, hacia el astillero Echevarrieta, hacia la Casa Cuna, hacia el Sanatorio Madre de Dios, la calle Tolosa Salatur la tenía enfrente, donde ahora está el Colegio Argantonio, la calle 24 de Julio, pues son muchos chalets, donde había menos población que en las casas de 3 y 4 plantas que tenemos en Cádiz. Los obreros prácticamente del astillero, hay un 26 muertos de un turno de 100 obreros, eran 100 obreros de turno de noche, murieron 26. Es decir, porque había menos población, si no hubiera sido una catástrofe en víctimas. ¿Tú has hecho el cálculo del equivalente? ¿Cuánto me has dicho que estalla? ¿Cuánto estalla? 200.000 kilos, es decir, 200 toneladas de explosivo militar. ¿Y ahora eso tiene alguna equivalencia? Es que últimamente siempre leo esto. Sí. Esto es equivalente a no sé cuánto. Bueno, yo creo que la forma de entenderlo, claro, hablamos siempre en volumen de explosivo. Hace muy pocos meses Estados Unidos lanzó una bomba, la que denominaron la madre de todas las bombas, y ya de pronto todos los ejércitos, los rusos tenían otra que era mayor y tal. Ya, lo típico, ¿no? Yo tengo una bomba más grande, ¿no? Bueno, pues esa fue la madre de todas las bombas, porque no había una bomba mayor que la que se lanzó en Afganistán. Bueno, pues con respecto a esa bomba que tuvo una repercusión mediática internacional tremenda, en Cádiz explotaron 18 bombas como esa. 18 bombas como esa. En el mismo sitio, en el mismo lugar. O sea que yo no me quiero, o sea, yo no tengo capacidad para imaginármelo. O sea, yo personalmente no, y lo he investigado mucho y no tengo capacidad. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos y nos enseñas estos documentos inéditos que has traído para nuestra audiencia, ¿vale?